y voy con análisis, en detalle. Nuestros invitados de hoy, los analistas nuestros, Jonier Cardona, doctor en economía, William Gaviria, él es economista también, y también tenemos a Samuel Guzmán López, que es economista con énfasis en medio ambiente. Pero están en este momento William Gaviria y Jonier Cardona. Saludo inicialmente al doctor Jonier Cardona. Doctor Jonier Cardona, buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Leonel, y a todos nuestros seguidores. Bueno, muchas gracias por atender esta convocatoria tan temprano en la mañana, doctor Jonier. Doctor William Gaviria, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Leonel, a Jonier, a todo el equipo de Café Caliente Noticias y a nuestros oyentes, un gran abrazo también. Bueno, vamos a empezar con el tema global para ir de manera de lo global o lo particular y lo más breve y sustancioso posible. Inicialmente para el doctor Jonier Cardona. Bueno, pandemia versus economía. Una situación que lleva a que muchos gobernantes pues hayan tenido que tomar decisiones como las que ha adoptado el alcalde Maya en las últimas horas. Y es, ante la circunstancia económica, abrir, reactivar la economía en búsqueda del mayor impacto económico. Eso, ¿cómo lo podemos analizar, doctor Jonier? Sí, Leonel, es una situación muy compleja, no solamente lo que viene viviendo el alcalde Maya, sino todos los alcaldes de este país e inclusive el gobierno nacional. Aquí hay que hacer ya una situación que se permita articular entre las medidas que busquen disminuir el contagio frente a disminuir también una gran pandemia si no actuamos desde el punto de vista económico, que se llama una pandemia del hambre, que es mucho más lesiva que el mismo coronavirus. Y esa situación pues está llevando a que se tengan que tomar medidas y se busque también que la gente vaya generando conciencia de que el problema de controlar la expansión del virus no es un problema solamente de un gobernante, sino de la misma cultura y disciplina de la población, llevándola a que haga o utilice ciertos digamos, ciertos condicionamientos que le permitan él también contribuir a salvaguardar su salud, su vida, y con eso ir reactivando la economía, porque es que los resultados que se dieron el día viernes, Leonel, son muy preocupantes en materia laboral. Leonel, el país se encuentra en un 19.8% de tasa de desempleo mensual, la más alta tasa mensual de los últimos 20 años. Eso indica que en términos de desempleo y en generación de ingresos, indica que a nivel de pobreza monetaria y pobreza extrema hemos aumentado esa situación con un retraso de 20 años. Es decir, hoy estamos padeciendo la misma pobreza monetaria y la pobreza extrema que se vivía hace 20 años, Leonel, y eso es preocupante, vuelvo y le digo, porque significa que perdimos 20 años de esfuerzos tratando de supuestamente disminuir estos dos variables, pobreza extrema y pobreza monetaria, y hoy producto de esta pandemia pues nos está llevando a que volvamos a vivir esas situaciones de dicha época, Leonel. Sí, doctor William Gaviria, el tema de la pandemia versus la economía, una economía que pues no se necesita ser experto para saber que está duramente golpeada, ¿no? Sí, pues ya lo decía el doctor Jonier Cardona, creo, de manera muy detallada, pero hay países en donde aparentemente la economía estaba mucho más sólida que en países emergentes como Colombia o apenas en vía de desarrollo, como algunos lo llaman, y está marcando un desempleo incluso por encima. ¿Qué quiere decir ello? Y es de pronto donde yo creo que en adelante habrá que hacer el análisis también, y es que la concentración de la riqueza es la que ha marcado o ha sido como el parámetro de crecimiento y de desarrollo de los países en los últimos 30 años. Y es por ello que los diferentes países han marcado unos crecimientos de desarrollo bastante altos, bastante grandes y muy satisfactorios aparentemente, pero en un momento de crisis como el que se está presentando hoy, en un momento de dificultades, la misma economía no tiene cómo suplir y cómo garantizar
que ese decrecimiento sea más lento, sino que mire que en solo 2 o 3 meses se han destruido más de 25 millones de empleos a nivel mundial y se anuncian muchos más. Entonces, me parece que la situación para el gobierno colombiano ya es una situación bastante compleja porque el aparato productivo en el país está deslaboralizado. Y ahora, otro elemento que hay que agregarle es que con esta pandemia, una necesidad que están viendo los grandes empresarios en el mundo y en Colombia obviamente es que están atrasados tecnológicamente. Entonces se habla de la digitalización laboral, del teletrabajo, etcétera, y en Colombia y en algunos países de América Latina no se tiene la infraestructura necesaria para garantizar que ese modo de empleo sea, primero, estable, segundo, que tenga garantías para la gente y tercero, que sí vaya a generar el desarrollo y el crecimiento y el desarrollo que los países necesitan. Entonces yo creo que el gobierno nacional está en una situación bastante compleja y por ello es que ha venido aperturando ciertos sectores. Es una nueva emergencia con 43 o más excepciones, que es algo aterrador, pero de otra manera no se va a dinamizar la economía en el país. Sí, doctor Jonier, usted habla del desempleo y ese era un tema que tenía como un poco más adelante, pero hagamos un poco de precisiones sobre el asunto. Hace algunos días hablábamos con usted en análisis y planteaba que la empresa más grande es sin duda alguna la calle, donde hay una cantidad de vendedores ambulantes y estacionarios, pero esas ventas ambulantes y estacionarias pues siguen restringidas ante esa circunstancia y sigue restringido un tanto el deambular de la gente por las calles. O sea que eso genera y sigue generando muchos inconvenientes para que la gente pueda adquirir lo que es el mínimo de subsistencia requiere para poder salir avantes ante las circunstancias a las que hacemos referencia, ¿no? Sí, Leonel, como lo decíamos en programas anteriores, la mayor empresa que tiene en este país es la calle, es la que le genera la mayor proporción de ingresos, casi al 60% de la población de nuestro país. Hay que recordarle a nuestros seguidores que hoy en las cifras del DANE aparecen más de 5 millones de personas que perdieron la ocupación. Esto es una cifra considerable y sobre todo en 3 meses donde se ha generado esta situación de la pandemia. Y esto lleva a lo siguiente, Leonel, a reflexionar en el sentido, primero, que éramos un país que camuflaba el desempleo a través de la ocupación informal. Éramos un país que en última la ocupación informal no es producto de una línea direccionada por el gobierno central, sino producto de la misma necesidad que tienen los individuos de conseguir lo que necesitan para sobrevivir. Y en segundo lugar, Leonel, que le llama a uno mucho la atención, y para mí esa es una problemática que no se ha analizado a fondo hasta el momento y en la cual tienen que intervenir nuestros congresistas. Y es que hoy, Leonel, aparece como uno de los más, o una de las actividades que más ha destruido ocupación, la industria manufacturera. Entonces viene uno y se pregunta, Leonel, lo siguiente: si el señor ministro Carrasquilla sale al público a decir que se ha invertido 10.2 billones de pesos en la preservación del empleo y sobre todo el empleo formal, la industria manufacturera es la que más empleo formal hay en el país, pero también hoy es la que aparece más destruyendo. Entonces, ¿qué ha pasado con esos dineros? Entonces, hay dos interrogantes. Primero, que los empresarios se los han echado al bolsillo y no han tratado con eso de proteger el empleo. O segundo, que no le llegó a la gran mayoría de MIPYMES en nuestro país y simplemente se concentró en pocas empresas que tuvieron la posibilidad de ser aliadas del gobierno y recibir esos apoyos, que me parece que esa es la explicación, la segunda explicación. Veo que no le llegó a todos, veo que solamente se concentró en aquellas empresas que tienen la capacidad de ser políticamente aliadas de un gobernante y ahí se concentró todo, desconociendo la realidad de nuestro país, Leonel, y sobre todo de una ciudad como Pereira, donde el 95% del tejido empresarial son MIPYMES, Leonel. Y en estos momentos lo que yo le solicito es a nuestros congresistas: bueno, señores congresistas, manifiéstense con el gobierno nacional, díganle al gobierno nacional, no le llegó la ayuda que le tenía que llegar a las MIPYMES que usted ofreció.
¿Qué vamos a hacer? Es que necesitamos hoy una representación en el Congreso con capacidades y con propuestas para que esos recursos se puedan direccionar de una manera adecuada y ayudar y conseguir el objetivo que se persigue. Pero hoy la que más se está destruyendo es la industria manufacturera y según el gobierno nacional es a la que más se le ha metido dinero por su formalidad, por la formalidad laboral que tiene, pero es la que más ha destruido ocupación. Sí, se ha ayudado, pero usted lo dice y me llama mucho la atención la expresión del doctor Jonier. ¿Se ha ayudado a los amigos del gobierno? Pues a los que tienen cierta afinidad política son los que primero llegan y nosotros para eso ya no es muy desconocido. Usted ve agroingreso seguro, lo que pasó también con estos nuevos recursos para el sector primario de nuestro país. El 95% se fue para los grandes empresarios del sector primario, que son los amigos del gobierno, el 4% para los medianos y el 1% solamente para los pequeños. Entonces este es un país que desde el punto de vista, como lo habla William, es un país con una inequidad y con una carencia de distribución adecuada. Ahí se refleja. Cada vez más llegan a los recursos, es a los que son más pocos en el país y los que más los necesitan, lamentablemente no pueden acceder a ellos. Aquí se toman medidas y voy a particularizar el caso de Pereira. Aquí se habla de una reactivación económica que pues yo no estaría tan de acuerdo con el tema o el término de reactivación cuando todavía hay unas condiciones muy poco favorables para que precisamente uno hablando con los confeccionistas dicen de qué manera nos vamos a reactivar si no hay dónde vender y se van a abrir los centros comerciales. No utilicemos el término reaperturar, no, pero se van a reabrir los centros comerciales en unas condiciones muy desfavorables. De todas maneras, es un principio, pero no es una solución definitiva. O sea, esa reactivación a la que hace alusión el gobierno municipal de Pereira se va a dar, pero se tiene que dar de una manera paulatina e infortunadamente se va a dar de una manera muy lenta, doctor William. Sí, no, y la frase estuvo muy bien utilizada, doctor Lionel. Se va a reabrir, porque para redinamizarlo se necesitan recursos, se necesita infraestructura, y hoy más del 70% de las MIPYMES y de las pequeñas empresas, y ahí están algunos centros comerciales incluso de la ciudad, aunque hay otros que son de grandes emporios económicos, y otras empresas de otros sectores que apenas están reabriendo, tienen en este momento grandes dificultades, que no han tenido con qué soportar sus costos fijos y tienen una deuda de 2 o 3 meses que se seguirá acrecentando. Entonces, en la medida en que no se diseña una política de redinamización realmente por medio de la cual el gobierno nacional le garantice a esos empresarios que van a tener recursos frescos, que van a tener el apalancamiento financiero para poder dinamizarse, va a ser muy difícil. Y yo quiero retomar un poco el análisis que hizo Johnny en el sentido del empleo, porque es que se ha venido hablando bastante de que hay que preservar la salud y conservar el empleo, y que el gobierno nacional está tomando medidas y está emitiendo políticas para garantizar que el empleo no se destruya. Y eso no va a ser posible, es decir, eso vamos a ver la destrucción de una cantidad de empleos, entre otras cosas, porque hay ciertos sectores que tienden a deprimirse a partir de esta pandemia, que difícilmente se van a reaperturar. Y estoy hablando de los alimentos, por ejemplo, porque se necesitan una cantidad de protocolos y de espacio incluso para el consumo de alimentos, para colocar solo un ejemplo. Entonces hay una cantidad de empleos, como el empleo es precario, como hay un empleo informal que están tratando de formalizar. Entonces estas condiciones de solidez y de garantía de que el empleo se va a fortalecer, la veo yo realmente muy difícil, y lo que considero es que por el contrario, se va a continuar consolidando con la informalidad y con la economía del rebusque, como bien lo ha dibujado Johnny en programas anteriores. Entonces es una situación que, independientemente de la fortaleza de la economía, genera una debilidad grandísima, porque la economía es un engranaje y hay que producir, pero también hay que consumir. Entonces la posibilidad de consumo en el mediano plazo está muy lenta, y en la medida en que no se acelere y no se generen también los recursos necesarios por parte de la población, que en su mayoría trabaja en cualquier cosa, así sea en el rebusque, la economía no se va a dinamizar en el cortísimo plazo, y estos sectores pequeños, de las pequeñas y medianas empresas, se van a continuar deprimiendo mucho más.
el mundo cambió, infortunadamente el mundo cambió y ante este cambio que se da de manera inesperada, que se da de insofacto, de un momento a otro, nos tomó desprevenidos. ¿Había podido un gobierno cualquiera, tengo Álvaro Arias ya o no? ¿Alguno? ¿No? Ah, ya. ¿Algún gobierno podría haberse adelantado a estas consecuencias? ¿Alguien en el mundo, de una manera inteligente, pudo advertir esto o pudo hacer algo en lo económico y no lo tomó por sorpresa, doctor Jonier? Sí, Leonel, ante situaciones como estas, pues es muy complejo pues tratar de inferir lo que le pueda suceder a un país, pero hay políticas que permiten en un momento dado disminuir el riesgo, es con un proceso de diversificación de la economía. Si las economías se diversifican, y eso es como manejándolo en el mercado especulativo, alguien que tiene un activo de alto riesgo siempre lo compensa con un activo de bajo riesgo, y en la medida en que lo diversifique, ese portafolio de inversión pues va a permitir de que cualquier situación sea amortiguada. Aquí no, aquí simplemente nos dedicamos durante los últimos años a señalar que nuestra gran mina de oro era el petróleo, y que el petróleo era el que nos iba a hacer crecer a unas cifras considerables, y que esto era lo más importante y era lo más equivocado que ha habido en toda la política económica desarrollada durante los últimos 20 o 25 años, porque perdimos mucho tiempo en lograr diversificar nuestra economía, de volverla menos dependiente internacionalmente, buscando, vuelvo y le digo, Leonel, alternativas de producción que le permitieran amortiguar estos golpes tan fuertes. Pero como nos pusimos a depender simplemente de la producción de petróleo en nuestro país, de las exportaciones de petróleo, que ya vimos, vuelvo y le digo, Leonel, la caída del precio vertiginoso del petróleo a nivel internacional, que eso ineludiblemente mengua los ingresos de un país que se vuelve petróleo dependiente, y esta situación pues nos llevó a sentir mucho más fuerte de la situación que se está viviendo. Y si nos hubiéramos diversificado, pues vuelvo y repito, nos habríamos logrado buscar alternativas que amortiguaran los efectos negativos de esta pandemia. Pero vale la pena resaltar también, Leonel, algo que en cuanto al término reactivar, yo vengo insistiéndole a los gobernantes que ellos no van a reactivar nada. Ellos simplemente van a actuar como un médico de cuidados intensivos. ¿Qué es un médico de cuidados intensivos? Estabilizar sus economías. Ellos no van a sanar a nadie, van a estabilizarlas, van a tratar de que esos indicadores que están tan altos, como hace el médico intensivista cuando le llega a un paciente con la presión alta, con problemas cardíacos, con problemas neurológicos, con problemas digestivos, llega ya con unos signos vitales por fuera de lo normal, lo que hace es estabilizarlo para tratar de que este individuo al menos pueda adquirir o tener un tratamiento posteriormente y no dejarlo morir. Y eso es lo que tiene que hacer ahora un gobernante, tratar de que esos signos vitales que tiene la economía, como tasa de desempleo alta, como una pobreza que se nos va a aumentar, como un proceso inflacionario que también va a existir, se traten de estabilizar para posteriormente buscar la forma en que podemos encarrilar nuevamente la economía. Entonces, el objetivo hoy fundamental no es ni reactivar, es estabilizar las economías. Es decir, obrar como médico intensivista, tratar de volver a sus signos vitales a una situación normal. En el caso de Pereira, doctor Jonier, en el caso de Pereira, esas decisiones que ha tomado precisamente este fin de semana el alcalde Maya, ¿pueden llevar a esa estabilización? ¿Usted cree que va en una buena dirección en ese propósito, el que usted de una manera muy gráfica ilustra esta mañana, doctor Jonier? Leonel, va direccionado a eso, pero como lo decía William, es muy complejo de que de la noche a la mañana esa estabilización tenga unos resultados significativos. Vamos a ir disminuyendo las cosas de manera lenta, porque la economía, vuelvo y le digo, maneja todo un círculo del flujo de ingreso. Y ese círculo de flujo de ingreso, como lo decía William, requiere no solamente de producir, sino de demandar. Y en la medida en que produzcamos, pero no hay quien demande, pues esa dinámica de la economía pues difícilmente se va a frenar. Entonces aquí hay un problema muy, muy fuerte, Leonel,
y es que en la medida que no generemos ocupación, que la economía no se vaya dinamizando a través de generarle mayores ingresos a la población para que pueda comprar los bienes y servicios, pues también vamos a ver un proceso de producción menguado, porque el que va a producir dice, tampoco voy a producir lo que se tiene que producir porque no hay quien me compre. Entonces, esta es una situación, vuelvo y le digo, Leonel, de mucho tino, como hacen los médicos intensivistas, es al mucho cuidado, porque cualquier desborde que se da puede llevar a que se muera el paciente o a que nuestra economía, antes, por el contrario, de crecer, retroceda aún más. Sí, doctor William, el asunto de la demanda dentro de la dinámica económica, pues tiene que haber una oferta, tiene que haber una demanda. Si no hay la demanda, pues esa oferta pues se queda coja. Y esa es una situación que han venido hablando, por ejemplo, los confeccionistas. ¿Cómo vamos a confeccionar? Nos permiten que nos abran las factorías, estas empresas, pero ¿a dónde vamos a llevar a comercializar si todavía esa comercialización, que es uno de los puntos fundamentales dentro de la cadena productiva? Si no hay comercialización, pues definitivamente es muy difícil que quienes producen pues tengan ese consumidor final, que es el que en últimas entrega los recursos que se necesitan para fortalecer la cadena, ¿no? Sí, porque es que la producción tiene que irse generando en la medida en que hay consumo. Y si ese consumo es demasiado lento, no le va a dar la posibilidad al empresario de soportar los costos de operación que no van a disminuir. Es decir, ya tiene una estructura empresarial que tiene que continuar desarrollando, pero para eso se necesita garantizar un nivel de ventas, un flujo de ventas interesante, importante, que pueda soportar esa estructura de costos. Y en la medida en que no se diseñe el mecanismo para que ese consumo se pueda dar, y se necesitan varios factores. Uno es el ingreso, ¿sí? Y el ingreso, digamos que puede resultar porque pueden dinamizar otra vez por medio de la financiarización posibilidades de consumo, pero en la medida en que el ingreso, digamos, a las grandes plataformas comerciales, a los grandes centros, en la medida en que dicen que solo el 30%, el 20%, y hay una cantidad de medidas restrictivas para que la población salga libremente, ese consumo también se va a ver restringido. Por más de que se quieran dinamizar plataformas virtuales de consumo, etcétera. En materia de alimentos, la gente está consumiendo lo básico. Antes cualquiera, hasta hace 2 meses o 3, cualquiera podía salir y le daban deseo de tomarse una cerveza o una carta. Hoy no, hoy en las casas o en las empresas se pide a domicilio necesariamente lo que se va a consumir, nada. Y lo mismo en materia de confección o de ropa, etcétera, y en vehículos, en fin, hay una gran dificultad. Y hay otros elementos que yo quisiera introducir en el análisis, y es que en la medida, como lo dice Johnny, estamos en cuidados intensivos, y para mí esa sería una primera fase. La primera fase del gobierno, de los gobiernos locales y del gobierno nacional, es mirar cómo disminuyen o cómo mejoran y recuperan los signos vitales de la economía. Pero la segunda fase, que ya sí es la de la reactivación, necesita de una cantidad de situaciones que también difícilmente se van a dar, porque está visto que en el mundo la financiarización de la economía antes se va a profundizar más. ¿Eso qué genera? Que no haya un capital productivo, sino un capital especulativo. Y en la medida en que ese capital especulativo siga fortaleciéndose, esa estructura económica del capital especulativo y financiero, pues difícilmente se va a fortalecer realmente los factores sólidos de consumo y de desarrollo de la economía a nivel mundial. Estás en sintonía de las plataformas digitales de Café Caliente Noticias. Bueno, continuamos con nuestros invitados de análisis. El analista Johnny Cardona, doctor en economía, el economista William Gaviria. Voy antes con una lectura de unos mensajes. Dice John Freddy Rojas: hola, buenos días, Café Caliente. En mi opinión, esto del coronavirus es una vil mentira para desestabilizar la economía mundial, y ustedes lo saben, tenemos que despertar. La élite mundial nos tiene doblegados. Esto dice John Freddy Rojas. Mercedes Beoya, muy buenos días, Noticafé Caliente. Solo opino, Dios mío, todo el mundo sale desbocado. Póngale cuidado más adelante, Dios mío. Bueno, Luz Amparo Montoya, ¿será que hoy hay pico y placa para las motos? No, no hay pico y placa para las motos. Diego Osorio,
secretario Arias con su habladito pausado haciéndose el inteligente. Hoy no está con nosotros Álvaro Arias, lo anunciamos pero no está. Bueno, doctor Jonier, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Hemos hablado de lo que representa, lo que ha representado la pandemia en términos económicos. Pero, ¿qué viene? Lo de la pospandemia. Ahora, lo que ha dicho, por ejemplo, Javier Darío Marulanda, el secretario de Salud del departamento del Risaralda, es que, sin duda alguna, ahora que se reabra, se dé vía libre a algunos sectores de la producción, pues puede haber mayor cantidad de personas contagiadas, puede haber. Pero vamos a tener que seguir viviendo, dicen los expertos, vamos a tener que seguir viviendo de una manera muy aislada, tomando una cantidad de medidas preventivas. ¿Qué va a pasar con la pospandemia? ¿Cómo prepararse ahora sí, entendiendo la situación que vivimos para esa pospandemia que nos llevará, no sé, hay gente, quienes dicen 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, doctor Jonier? Mire, Lionel, es importante señalar que también se va a hacer una apertura mucho más agresiva en Pereira frente a la que se viene o se va a realizar a nivel nacional, sencillamente porque el sistema de salud hoy, aparentemente, de acuerdo al número de contagios y el número de personas que se han complicado por el coronavirus, no es la que se tenía programada. Por ejemplo, en el caso de Pereira, de todas las personas infectadas, solamente 20 ya están siendo tratadas y en sus casas, es decir, las UCI que se habían instalado en la ciudad de Pereira, pues hoy en estos momentos están, por decirlo, subutilizadas. Entonces eso permite que el sistema de salud pueda reaccionar ante una situación mucho más agresiva de la pandemia en términos de liberar ya la actividad económica porque va a aumentar el número de contagiados, pero el sistema de salud está en capacidad de reaccionar frente a esa dinámica que pueda adquirir la pandemia. Ahora, Lionel, viene una situación bien interesante en la pospandemia y es que todos nos tenemos que preparar a noticias que no nos van a agradar mucho, porque es que todo este estado paternalista, toda esta subvención, todo esto en algún momento el Estado lo va a cobrar. Eso tiene que devolverse hacia ellos porque ellos tendrán que pagar los créditos que han adquirido. Hoy tenemos casi el 60% del PIB comprometido, Lionel. Es decir, que por cada peso de PIB ya debemos 60 centavos. Entonces, esto tiene que manejarse un retorno. ¿Y cuál es ese retorno, Lionel? Reformas tributarias, reformas laborales y reformas pensionales. Y nos vamos a tener que someter a una serie de situaciones que no van a ser las más agradables para el país. En materia pensional nos van a desestabilizar. Y ya inclusive lo han hecho, Lionel, cuando yo no sé por qué en el país nuestros analistas son como medio dormidos, Lionel, porque es que ya se hizo una pequeña reforma pensional por parte de Carrasquilla cuando le dijo a la gente, no contribuyan durante 3 meses porque para ayudarles con su bolsillo. ¿Sabe qué significa eso? Que durante 3 meses, que tenga 3 meses, todos esos colombianos que no estén cotizando a pensión. Y al no cotizar a pensión, pues simplemente el promedio de los últimos 10 años se disminuye en el 2.5%. ¿Eso qué significa? ¿Qué hizo Carrasquilla? Simplemente disminuir las mesadas que puede obtener una persona pensionada en un 2.5%. Ya la hizo, Lionel, y nadie se dio cuenta aquí, nos metieron los deditos a la boca y todo eso. Entonces vienen ahora situaciones mucho más agresivas, Lionel, que lamentablemente van a generar mucho conflicto social y como yo decía en programas anteriores, esa dotación para el ESMAD de 2.5 millones de dólares no es para atender el coronavirus, es para atender todas estas situaciones, problemas que se van a presentar en nuestro país, van a haber cambios estructurales, el gobierno va a delinear acciones para cumplir con lo que estableció en su plan de desarrollo y es comenzar a implementar el salario por hora, la contratación por hora, salarios diferenciales por regiones y en materia de reforma tributaria con las amenazas constantemente Carrasquilla, que en vez de buscar en momentos de pandemia que el individuo esté tranquilo, que esté sereno, porque su sistema inmunológico cada vez más cuando lo ponen nervioso y con incertidumbre se vuelve más débil, antes por el contrario, cualquier posibilidad que le dan es amenazar a la gente con que viene una reforma tributaria estructural y tiene que salir el señor Iván Duque, pues que uno sabe que él también es tratando de cubrirlo, así no, por ahora no vamos a pensar, pero eso ya se está pensando desde hace rato. Entonces, aquí lo que se viene, Lionel, después de la pospandemia,
es que esas subvenciones y esas ayudas no van a ser infinitas, eso se va a acabar. La capacidad que tiene el Estado de estar subvencionando se va a disminuir. Y por alguna forma, ese gobierno va a hacer que se devuelva a gran parte con el ánimo de cumplir sus obligaciones. Entonces van a presentarse unas reformas que lamentablemente, vuelvo y le digo, van a ser muy dolorosas para el pueblo colombiano. Doctor Johnny, usted hablaba del tema de la reforma pensional que se ha dado de una manera subrepticia o a escondidas o debajo de la mesa, en fin, sin que la gente lo analice, al menos los grandes analistas del país no lo hagan. Pero también hay un tema que me llama mucho la atención, el asunto cuando dijo Carrasquilla, una decisión que tomó el gobierno nacional, de que aquellos que estaban con el salario mínimo pensionados, que se pasaran de la privada, de las empresas privadas, de estas empresas de, ¿cómo se llama esto? Bueno, fondos privados. Fondos privados, gracias, doctor Johnny. De los fondos privados a Colpensiones. Eso también es un duro golpe precisamente para el fondo estatal, ¿no? Claro, Leonel, porque es que, bueno, ellos se pasan con sus recursos, pero eso simplemente le sirve al fondo público de caja, pero realmente lo que están haciendo es saturar más el fondo público y con ello, pues ya, ahora que se vienen las reformas y decir, mire, hicimos una labor grandísima de ayudarle a que esa gente que tenía esa pensión no la perdiera por estar en el fondo privado. Entonces, esa situación nos llevó a que nuestro fondo de pensiones público sea hoy inviable y necesitamos de una reforma pensional porque es de la única manera que ya no le podemos garantizar simplemente a ellos, sino a todos esas mesadas que se vienen en los próximos años. Entonces, Leonel, ese es generar inviabilidad a través de saturación, porque es que, ¿cómo es posible que el Estado, el gobierno colombiano, sea cómplice de las malas administraciones y malos manejos de los fondos privados que se dedicaron a especular con los recursos de las personas que están en esos fondos y apenas vio que perdieron en ese mercado especulativo, lo único que hicieron fue buscar la ayuda del Estado, del gobierno colombiano para quitarse esa obligación cuando fue una sinvergüenzada de ellos de ponerse a trabajar con la plata de los demás, perderla en los mercados especulativos, pero eso sí, el que tiene que pagar los platos rotos es el gobierno nacional a través de esa amistad que existe con los fondos privados, que ya sabemos de quién son, para descargarle obligaciones a ellos y al fondo público sumárselas para volverlo más inviable. William, la pregunta es similar, o sea, esto de la pandemia deja al descubierto muchas cosas, entre ellas, hombre, que definitivamente hay algunos que buscan paliativos, algunas medidas que de pronto son muy buenas para la retina, muy buenas para los oídos de la gente, escuchar que hay subvención, que hay ayudas, que hay auxilios, todo eso, y tal como lo decía el doctor Johnny, son cosas que más adelante se tendrán que sacar nuevamente del bolsillo de los colombianos, en otras cosas. Esto es como una cadena interminable, o sea, empieza ayudando a los demás, pero termina sacándole a la misma gente de su presupuesto, de su bolsillo, para poder no desfinanciarse el Estado colombiano. La pospandemia va a ser mucho más grave, mucho más dificultosa, más dolorosa para la población que esta propia pandemia, porque ya se están anunciando una cantidad de disposiciones o de medidas que hay que tomar y creo que debemos compartirlas. Se necesita una reforma tributaria, hay que estar de acuerdo con ella. Lo que no se puede estar de acuerdo es con la reforma tributaria que se pretende hacer, sobre los hombros de quién va a recaer y a quién va a beneficiar. Que se van a acabar los subsidios, pues los subsidios se van a acabar y ese estado paternalista que menciona Johnny, sí se va a acabar, pero se va a disminuir para los trabajadores, para las capas más vulnerables de la población. Pero el sistema financiero no va a ser desprotegido. De hecho, yo recuerdo en el año 2008, cuando la subprime, cuando la crisis del 2007-2008, que los fondos de pensiones se fueron al piso, salió Fogafín en ese momento a inyectarle dinero, pero los ahorros de los más de 4 millones de ahorradores de pensiones se fue al piso en un 16%. Y lo mismo está ocurriendo en este momento. Se va a hacer una reforma laboral que para garantizar el empleo, pero esa reforma laboral nuevamente, como viene sucediendo desde 1990, va a ser una reforma para volver mucho más precario el derecho al trabajo.
Entonces, por eso yo afirmaba hace un ratito que la economía informal, la economía del rebusque se va a incrementar porque no va a tener la capacidad del Estado, el gobierno colombiano no va a tener la capacidad para garantizar el empleo bien remunerado, con garantías para todos los trabajadores. Pero ahí la cuestión que hay que mirar es, por ejemplo, el tema de renta básica, que en Colombia seguramente va a ser un gran debate, muy interesante, pero difícilmente se va a aprobar porque no están los recursos asignados por parte del gobierno. Pero sí, pues los que hacen el análisis de que la renta básica es posible es porque sí existen esos recursos. El problema es para dónde se van a dirigir. Y con el tema pensional, hay que hacer una gran reforma pensional también, pero fortaleciendo el régimen público, pero acá tampoco se fortalece. Se sigue fortaleciendo es a los fondos que han desangrado a los trabajadores, a los que han cotizado, a los mismos empresarios también, y en épocas de crisis nuevamente sale el amigo, el socio número uno, que es el gobierno, a entregar todas las garantías para ellos. Entonces está lo que se viene encima de la población más vulnerable es muy doloroso y por ello es que se están fortaleciendo entonces los grupos especiales del ESMAD y todos estos aparatos para contener un poco todo el estallido social que pudiera suceder en los próximos años. Bueno, doctor Jonier, por último, doctor Jonier, y como para ir poniéndole colofón, seguramente ustedes allá en casa tienen sus propias conclusiones. Nosotros tenemos aquí expertos que nos ponen en blanco y negro la situación actual y lo que podría darse en lo sucesivo luego de las repercusiones que tiene sin duda alguna esta situación que vivimos en este instante. Las familias tienen necesidades, necesidad de salir a trabajar, de salir a producir, ¿y en qué condiciones? Bueno, ya sabemos que un tanto desfavorables. Los que son independientes, que es un gran número, es un ejército de independientes en unas condiciones muy lamentables. Uno veía este fin de semana como los mariachis, por ejemplo, yendo a pedir plata de conjunto en conjunto, haciendo serenatas de esta manera, porque infortunadamente la situación no da como para contratar serenatas, pero muchas otras cosas más que son el reflejo de lo que estamos viviendo. Pero hay que darle también una voz de aliento a la gente. Antes de ir con la parte final de Jonier y de William, voy a decir lo siguiente. Nosotros aquí hemos creado un festival, el Festival de la Solidaridad y la Creatividad. Vamos a la fecha está por definirse entre el 14 y el 15 de junio. Vamos a tener en nuestras plataformas un día desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía a los microempresarios, al emprenderismo, dando a conocer lo que están produciendo y ofrecerlo a la gente dentro de un programa dinámico que pretende visibilizar a aquellos que no se han quedado con las manos en los bolsillos, sino que han buscado en la creatividad una forma de salir avante, porque también la resiliencia, la capacidad de resiliencia, que es a partir de no tener nada, cómo proveo para mí y para mi gente, pues eso tiene que ser fomentado, ayudado, promocionado y sobre todo visibilizado. Doctor Jonier, por último, su conclusión. No, Leonel, nos tenemos que preparar para unos cambios estructurales en nuestro país que, vuelvo y repito, van a ser muy onerosos para la población y sobre todo, como decía William, a la población menos favorecida. Son cambios que en este modelo económico son los más viables para ellos y eso va a llevar al conflicto, va a llevar a unas situaciones de desórdenes sociales que ineludiblemente también van a retardar ese avance en el crecimiento económico de nuestro país. Y vuelvo y repito, Leonel, esta situación es una situación penosa y hoy se está viendo claramente de que vivimos muchos años simplemente con el ilusionismo que nos daban las cifras estadísticas mostradas por el DANE, pero que realmente estaban escondiendo era otra cosa mucho más dura, y era la debilidad de nuestra economía desde el punto de vista laboral. Y esa es una situación que hoy ya quedó ya al descubierto y que lamentablemente el gobierno la quiso tapar durante mucho tiempo. Doctor William, su conclusión. Voy a tratar de ser menos apocalíptico que Johnny, porque aunque está muy difícil, pero yo creo que la población colombiana tiene la creatividad, se ha caracterizado la población colombiana por tener la capacidad
de generar nuevos emprendimientos, de generar nuevas formas de organización, de generar nuevas formas de rebusque, llamémoslo así, y es necesario entonces que en el futuro, que va a ser muy difícil para la población, por medios organizativos comunales, se empiecen a desarrollar economías locales, a fortalecer y se genere el consumo interno. Hay que fortalecer mucho el consumo interno para que nuestros pequeños y medianos empresarios no vayan a irse a la quiebra muy pronto y que por el contrario se fortalezcan. Yo creo que es una tarea que los medios locales pueden emprender para garantizar que se consuma lo que se produce en nuestra tierra, lo que se produce en nuestras fábricas, para que dejemos de consumir todo lo importado, porque es lo que se va a fortalecer ahora mucho más. Después de esto viene una guerra económica a nivel mundial en la cual todas las empresas grandes van a tener la capacidad de llegar con productos muy baratos, pero es tarea nuestra empezar a sensibilizar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a la población en general a que haya consumos comunitarios y a que entre todos nos ideemos nuevas formas para generar el crecimiento y el desarrollo, sobre todo humano, que tanto vamos a necesitar. Cómo no, doctor Johnny, mil gracias, muy amable. Y bueno, quedamos casos porque esta es su casa y aquí seguiremos analizando los temas de actualidad. Mil gracias, muy amable. Feliz día. A usted, Lionel, y a todos los cibernautas.